computer. Listo. Mi doctora, la palabra es tuya. Gracias, doctor. Bueno, entonces continuamos hoy con la sesión de preguntas, fruto de esa conferencia que hemos tenido con antelación acerca de los errores que suelen cometer los psicólogos clínicos cuando reciben requerimientos de parte de jueces y fiscales e incluso comisarios. Y pues el objetivo es no incurrir en ellos, especialmente porque pues se verían abocados a problemas disciplinarios. Entonces, pues ya hoy empezamos con la pregunta número 4. Voy a leerla para que todos tengamos claridad de qué es lo que se está indagando como tal. Entonces dice, todos los niños dicen la verdad, hay que creerles. Está entrecomillado. Nos encontramos con jueces, comisarios, funcionarios judiciales, fiscales, y aquí viene el colmo, instituciones profesionales y colegas psicólogos, psiquiatras, que orientan su trabajo sobre esta afirmación irracional. De tiempo atrás, esta afirmación ha sido refutada experimentalmente de manera seria y existe suficiente evidencia para descartarla. Sin embargo, parecería que esta evidencia científica no les llega a dichos funcionarios y menos aún cuando siguen funcionando tales instituciones de colegas que mantienen esa línea de acción para sus intervenciones. Esto es grave. De acuerdo con su experiencia, ¿tiene algunas recomendaciones de manejo? Ok, bueno, definitivamente esta pregunta no la abordamos en la sesión anterior, porque es súper pertinente y, bueno, no sé, creo que de ahí saldrán otro montón de preguntas, pero pues mucho mejor. A ver, sí, la introducción a esta pregunta, pues es totalmente real y la hemos visto muchísimas veces, es que no es ni una ni otra. ¿Qué hemos visto? Hemos visto procesos ante los jueces penales y ante las comisarías. ¿Sí? Debo recordar que ante los jueces se llevan las denuncias, o sea, lo penal, ¿vale? Es decir, ese proceso donde alguien, sea una mujer o un hombre, se ve en el riesgo de perder su libertad y de quedar con un antecedente penal, ¿sí? Eso es lo que manejan los jueces penales. Y hago la aclaración porque hay muchas personas que todavía le llaman a esto demandas, y no son demandas, son denuncias y son de carácter penal y la persona acusada o procesada puede perder su libertad. Por eso lo delicado de que en este tipo de procesos se diga tan ligeramente que el niño X o la niña Y dice la verdad. Porque ningún niño miente, es que todos los niños dicen la verdad. Es que, ¿qué razón va a tener esta niña de 5 años, este niño de 3 años o de 7? ¿Qué razón va a tener en decir esta acusación contra un adulto si no es que de verdad el niño vivió eso? ¿Sí? Y con ese argumento es que se generaliza, ¿no? Todos los niños dicen la verdad. Y en efecto, es una frase muy utilizada tanto por jueces como por fiscales y defensores de familia, que son obviamente los encargados de defender los intereses de los niños. ¿Sí? Ahora, sí hay que decir, claro que sí hay que afirmar y reconocer que hay niños que dicen la verdad. Hay niños que dicen algunas cosas que son verdad. Por supuesto que sí. Pero de ahí a generalizar y decir todos los niños dicen la verdad o todo lo que está diciendo este niño o esta niña es verdad, pues hay mucho trecho. En las comisarías sucede exactamente lo mismo. El comisario o comisaria de familia, la defensora, defensor de familia, el trabajador o trabajadora social y peor aún el psicólogo o psicólogo que labora allí tiende también a dar total credibilidad a los niños.
Total credibilidad ¿de qué? De ese proceso, acuérdense, en comisaría ya no es penal, sino administrativo, ¿sí? En comisaría llegan los casos de familia en los que se discute una custodia de un menor o de unos menores, visitas, derecho a visitas, divorcio y maltrato, ¿sí? Entonces, yo he venido hablando repetidamente del mismo ejemplo de la señora María, del señor Juan, que estaban casados, ¿sí? Y de un momento a otro, pues ya no quieren estarlo y empiezan a alegar una serie de situaciones de maltrato conyugal y familiar. Generalmente ese tipo de casos llegan primero a una comisaría, ¿sí? Entonces allí le dan un manejo administrativo. ¿Cómo así administrativo? Bueno, vamos a resolver la situación de esta pareja. Si comprobamos como comisaría que alguno de los dos maltrató al otro, entonces le damos una amonestación, ¿sí? O sea, un llamado de atención, señor Juan, por favor, usted no le... Y eso queda por escrito, ¿no? No puede seguir profiriendo estas agresiones contra la señora María. Y dependiendo de la gravedad del caso, la comisaría, en caso de violencia intrafamiliar, puede tomar otro tipo de decisiones, como desalojar a la persona agresora de ese hogar, ordenar el desalojo, ¿sí? Generalmente estas decisiones se toman contra los hombres, me perdonan, pero pues es lo que se ve, ¿sí? A pesar de que hoy en día pues, las mujeres también están mostrando pues altas dosis, digámoslo así, de agresividad o de irritabilidad, pues es raro ver a una señora fuera de su casa desalojada, la verdad raro. Pero obviamente puede suceder, ¿no? Bueno, entonces, en las comisarías las decisiones son administrativas en cuanto a estos temas y es un proceso que solo puede durar 4 meses según la ley, ¿sí? Y al final se supone que dan una solución al conflicto, ¿sí? Entonces allá determinan quién debe tener la custodia, quién debe tener las visitas en qué horarios para cuáles niños, o si el señor fue encontrado responsable de haber maltratado a la señora, entonces se le da una amonestación como ya lo dije, ¿sí? Pero aquí hay una particularidad en las comisarías y es que si encuentran que el señor es responsable de violencia conyugal o violencia intrafamiliar con la señora, o si allí identifican que hay un menor que está siendo maltratado psicológicamente, severamente, o si encuentran que hay un menor que pudo haber sido abusado sexualmente, ese proceso inmediatamente pasa a fiscalía. ¿Por qué? Porque es deber del comisario denunciarlo. Es lo que ellos llaman compulsa de copias. Simplemente es fotocopiar el proceso y decirle a fiscalía, mire, yo como comisaria tuve conocimiento de este caso, por favor, investigue. ¿Sí? Entonces se abre otro proceso en fiscalía que ya es de carácter penal. ¿Mm? Y en comisaría, pues el proceso se acaba a los 4 meses con la decisión que se tomó. Dependiendo de la decisión, eso también puede ir a un juzgado juzgados de familia, ¿sí? En fin, o sea, esto es un mare magnum de actuaciones judiciales. Bueno, entonces dentro de esas actuaciones es cuando se requieren mucho los informes de psicólogo, ¿sí? Entonces, pues vamos al ejemplo donde esto más sucede y son los casos de presuntos abusos sexuales, ¿sí? Entonces, por la razón que sea, una mamá llega a comisaría, ayúdenme por favor, mi niño de 5 o 6 años o mi niña bueno, desde los 2 años hasta los 17, ¿sí? Me está diciendo que su papá la está tocando indebidamente, ¿sí? Mientras duermen, mientras ven una película. Bueno, las situaciones son N. Bueno, entonces esa niña es inmediatamente atendida por trabajo social, psicología y dependiendo de todo lo que haya dicho la mamá, incluso por un médico, por un nutricionista, ¿sí? Pero fijo, siempre está la valoración de parte de psicología. Entonces, se supone que en las comisarías hay psicólogos clínicos, ¿sí?
Digo se supone porque eso ha tenido un montón de reformas y alguna vez quisieron incluir psicólogos forenses en las comisarías y alguna vez en bienestar familiar. Por eso a los psicólogos les estaban pidiendo peritajes y por eso ellos estaban viendo en un estrés muy grande de cómo así yo soy clínico, cómo hacer un peritaje, no, pero hágalo porque usted es empleado, ¿sí? Y es el requerimiento que necesitamos acá. Bueno, realmente vivieron una situación muy difícil. Entonces, los informes en cuanto al formato han sido cambiados N mil veces, las formas de evaluar han sido cambiadas N mil veces. Recientemente vi un informe de comisaría clínico, un informe psicológico de tipo clínico, y al final la psicóloga anotó, esto no es un informe forense, si lo necesita, no sé qué, bueno, si ven, salvándose ya su propio pellejo, como se dice vulgarmente, porque saben que esto puede terminar muy mal para todos los involucrados, incluyendo a la psicóloga, psicólogo clínico. Bueno, entonces, en esa evaluación o valoración en comisaría, generalmente el comisario le pregunta al psicólogo, psicóloga, bueno, mire, tengo este niño de 6 años que está diciendo que el papá lo toca en la ducha, ¿sí? Le introduce los dedos y que le introduce colores en la ducha, pero el niño está diciendo eso, valóreme eso, por favor. Entonces la psicóloga le toma un relato al niño, ¿sí? Que después se mirará si estuvo bien o mal tomado, pero le toma un relato sobre los hechos, evalúa toda la parte de los antecedentes, de su contexto familiar y demás, y termina siendo una mezcla, ¿sí? Porque como la función de la comisaría es restablecer derechos del niño, ¿sí? En otras palabras, verificar. Si el niño está, por ejemplo, pasando problemas alimenticios, de verdad, o sea, si el niño no está siendo bien nutrido, entonces y la nutricionista así lo valora, se le restablece el derecho a la alimentación, ¿sí? Si se está diciendo que el niño es maltratado, entonces el psicólogo o psicóloga lo valora y dependiendo de esa evaluación y de todo lo que investigue la comisaría, le restablecen el derecho a tener una salud mental, ¿sí? Ese es el papel de la comisaría, restablecer los derechos de un menor. Entonces, por eso termina preguntándole a la psicóloga un montón de cosas con el fin de restablecer el derecho al menor y por eso, pues, los psicólogos se han visto enredados para hacer una evaluación que responda a esto o aquello o a todo y un informe que termina respondiendo a esto, aquello y a de todo. Entonces, en ese tipo de informes suelen hacer esto de que el niño tiene apenas 6 años, está haciendo una acusación en contra de su papá, imagínense, su papá, el único, este niño puede ser el único hijo y de la noche a la mañana termina diciendo una cosa como esa. Mi papá me toca cuando estamos en el baño, me introduce los dedos en mi colita, palabras de los niños, ¿no? No, me introduce, no, perdón, me mete los dedos en mi colita, me mete colores en mi colita. ¿Sí? Bueno, estoy tratando de decirlo muy suave porque acá hay personas que no están acostumbradas a esto y deben estar horrorizadas, pero pues esto es lo que se ve. ¿No? Listo. Entonces, luego de tomar ese relato y los antecedentes y todo lo que ya dije, pues la psicóloga de comisaría termina escribiendo en su informe que ese relato del niño tiene coherencia, consistencia eh, y credibilidad, porque los niños dicen la verdad. Fácilmente termina concluyendo algo así, y como esa conclusión le sirve, entre comillas, a ciertos sujetos procesales como el abogado de la mamá, que es la que está poniendo la denuncia, ¿sí? Y la que de pronto exageré hace 8 días, pero pues es que ha sucedido. Y es el mismo abogado interesado en que la señora se divorcie y le queden los 3 carros y las 2 casas, ¿sí?
Entonces, pues esa verdad que está diciendo la psicóloga que tiene ese informe, pues empieza a ser defendida por ese abogado y si eso pasa a un juzgado penal, pues imagínense, se traslada ya el tema. Y si pasa a un juzgado de familia, también. Y como realmente, pues a priori estamos escuchando un relato horrible, porque es horrible y este caso y este tipo de casos pues repugnan a la mayoría de los funcionarios judiciales. Escuchar decir a un niño, o sea, es que escucharlo es muy fuerte, ¿sí? Mi papá me mete los dedos en la colita, es horrible. Y en las niñas pues suena peor, ¿sí? Entonces ese impacto que causa en el funcionario escuchar decir eso a un menor, y fuera de eso, verlo respaldado por un informe psicológico de una profesional o de un profesional quien dice que sí, que luego de entrevistar a ese menor, luego de evaluarlo, le encuentra credibilidad, porque además los niños y las niñas siempre dicen la verdad, pues esto terminó así, convirtiéndose pues pues en un mito, podríamos llamarlo así, que fácilmente es repetido, incluso subiendo toda la escala de los funcionarios que atienden estos casos, incluso por jueces penales y en una época, o no hoy en día, en una época anterior, pues en los tribunales de Bogotá, de Cundinamarca y las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, en una época, repito, hace unos 10 años, fácilmente se decía, todos los niños dicen la verdad. Y entonces, imagínense, eso era condena tras condena a los papás que resultaban procesados por esto. Al punto que los abogados, por ejemplo, no aceptaban estos casos, porque ellos ya sabían que tenían el caso perdido. Imagínense, imagínense a dónde creció esto. Y ese señor ya condenado, ese papá, como está condenado, le era retirada la patria potestad de su hijo, del que resultó siendo considerado víctima. La patria potestad, la custodia de las visitas, todo. Lo único que no le quitaban era el deber de proporcionarle alimentos. Ese no se pierde nunca, ¿sí? Bueno. Entonces imagínense un señor, un papá condenado en lo penal, un papá sin hijos en lo familiar, obviamente en comisaría de familia también, pues el acabose, ¿no? Para él y para esa familia. Y resulta que muchas de esas condenas y resulta que muchas de esas custodias y resulta que muchas de esas patrias potestades, si se me permite el término, se retiraron porque algún psicólogo de algún lado, de una comisaría, de bienestar familiar, de medicina legal, y de las instituciones que sabemos que siempre le creen a los niños, que básicamente son dos, las tenemos muy bien identificadas y el colegio de psicólogos también las tiene muy bien identificadas, pero a favor, pues esos psicólogos desde esa época, incluso hasta hoy, aseguran y uno los ve en televisión todavía, diciendo que todos los niños dicen la verdad, así, todos, ¿sí? No hacen énfasis en que en algunas veces, sí, Doc, Edgar, Eh, dime. Disculpa que quiero darle un refuerzo de contexto a todo lo que tú estás diciendo, que llegaste al punto central. Ajá. Esto tiene que ver con la historia del sistema penal acusatorio. En el 2005 se cambia el sistema penal acusatorio por el procedimiento o proceso oral, que es el que nosotros ya hace 15 años estamos familiarizados. Anteriormente esa vaina no existía. Hoy es todo oral, son procesos orales y Sí, una serie de condiciones nuevas que hicieron que el sistema penal fuera, técnicamente esa era la intención, que fuera más dinámico, porque se imaginan la represada de cantidad de casos que habían, pues que quedaban en el aire. Eso, desde el punto de vista teórico, es sano y eso es copiado de los gringos. Eso sí lo manejan así como un tiro.
Pero nosotros estamos haciendo la primaria hace 15 años en el sistema penal acusatorio. Como llegó esa vaina y empezó a presionar sobre resultados, pruebas, etcétera, coincidencialmente llegó, digamos, un momento donde el juez, ¿recuerdan el tema? El juez preguntaba, oiga, señor X, oye, ¿el niño fue abusado, sí o no? Entonces empezaba el funcionario correspondiente de fiscalía, no estaba entrenado. El psicólogo de fiscalía no estaba entrenado. El psicólogo de comisaría no estaba entrenado. El psicólogo de bienestar familiar no estaba entrenado. Entonces, como no estaban entrenados, se inventaron delegar a través de contratación esa cuestión de la valoración del menor. Y surgieron un par de instituciones a las cuales el Estado, principalmente Bienestar Familiar, les delegó esas valoraciones de los niños presuntamente abusados. Y empieza hace 15 años a funcionar esa vaina y los comandantes de esas instituciones, psiquiatras, hay que decirlo, psiquiatras, probablemente no tenían una formación científica, se inventaron un principio inventado. Eso no tiene fundamento en la ciencia. Los niños hay que creerles porque siempre dicen la verdad. Y lo que dice la doctora es cierto. Siguen entrevistándolos a esos personajes en televisión y siguen promoviendo eso a pesar de el sinnúmero de casos que ya desde hace más o menos 5 años vienen perdiendo. Incluso ese tipo de profesionales están siendo sacados del ámbito profesional porque tienen encima muchas demandas penales, porque por atreverse a sostener algo insostenible. Evidentemente, el conocimiento llega tarde y mientras hay funcionarios, psicólogos, entrenados en bienestar familiar, en fiscalía, en comisaría, etcétera, eso toma tiempo, pero el daño se sigue haciendo. El daño se sigue haciendo porque cada vez que se sienta uno a dar un reporte allá, principalmente nosotros los clínicos, no me puedo imaginar los forenses, qué dura labor. Tenemos que llevar siempre casi que fotocopia de los estudios científicos que comprueban lo contrario. Están amarillas esas fotocopias de tanto a llevarlo, pero eso es evidencia, eso es ciencia. De forma tal de que tenemos muchas veces que hacer función pedagógica con los mismos jueces, fiscales, etcétera, en términos de discusiones a nivel científico dentro de un estrado judicial para lograr demostrarles que eso es falso. Eso no se trata tampoco de no creerles nada a los niños. No, el principio de la inocencia sí se reconoce. Pero tampoco nos vayamos para el otro lado de que hay que creerles todo. No es cierto. Los niños inventan, bueno, no quiero ahondar el asunto, pero eso no es evidencia. La evidencia científica orienta a que hay que aplicar el principio de confianza en la inocencia del niño y protegerlo lo máximo posible. Pero dentro del proceso de pruebas hay que tomar en cuenta la evidencia. No es más, como en el CSI, no, por evidencia. No es suficiente con la declaración del niño. Es hacia donde nosotros intentamos orientar desde nuestra posición al juez respectivo. No es suficiente con la declaración del niño para condenar a un
supuesto papá violador o cosas por el estilo, porque se ha comprobado N veces que son inocentes. Y ustedes se han dado cuenta, por lo menos en el sistema colombiano, una vez condenan a un papá eh, por violación y le clavan 20 años, y después comprueban de que no es así porque el niño va creciendo y después dice, ay, no, no, yo no, eso no era, por favor, saquen a mi papá que es inocente. Es prácticamente imposible sacar a un inocente de una cárcel después de que ha sido condenado. Esos son problemas terribles desde el punto de vista humano porque no hay elementos jurídicos para sacar a un inocente de una cárcel. Es gravísimo mandar a una persona a una cárcel. Por eso, con mayor razón, a través de principios de que los niños dicen siempre, esa es esa palabra siempre, y nunca, eso es realmente, tenemos que excluirla del lenguaje científico. Y mandar a una persona a una cárcel y después intentar sacarla es prácticamente imposible. Eso me parece inhumano. Y si nosotros tenemos la responsabilidad de enviar a una persona a la cárcel a través, directa o indirectamente, creo que debemos reflexionar sobre esos principios. Gracias, doctor. No, a ti, Doc, a ti. Quisiera, quisiera decir algo un poco añadido a lo que dice el doctor León, y es lo siguiente. De alguna manera esa responsabilidad que se tiene frente a una decisión judicial, frente a un ser humano, y el tema de si los niños mienten o no mienten, pues es un tema bastante complejo, que según, si no estoy mal, no sé si fue Chomsky, Vygotsky o desde Piaget, pero creo que no fue Piaget, creo que fue Vygotsky, el que habló de la mentira. Y entonces hablaba de que un niño, creo que son 7 años, antes de los 7 años era, según sus investigaciones muy antiguas, por cierto, y contextualizadas en su territorio, no podía generar o desarrollar una mentira con el contexto, es decir, no podría desarrollar una mentira con cierta complejidad para poder dar detalles basados en la misma mentira. Esto, yo pienso que estos psiquiatras y los científicos que hablan sobre esto, pues se basan muy seguramente en esos estudios de Vygotsky, que no recuerdo el autor, frente a eso. Pero es que hay que entender varias cosas. Y lo primero es el contexto en el que se dieron esos estudios. Lo segundo es los cambios en el ser humano de esas temporadas, digámoslo así, de esos cohortes a los seres humanos de hoy en día, incluso con patologías que ya se han identificado en menores de edad y sus desarrollos cognitivos mucho más amplios. Y otros aspectos que tienen que ver con la contextualización que podemos hacer frente a un enfoque teórico. Yo pienso que es muy difícil determinar si eso es así o no es así, y no sé si habrá más investigaciones en ese sentido, pero aporto esto para decir que muy seguramente nos basamos en aspectos de teóricos de hace muchos años, incluso siglos pudiésemos decir, pero que hoy en día, contextualmente hablando, podríamos no, digamos, creo que no se rigen o no serían contextualizados a la situación que se nos presenta actualmente. Sí, sí, mi doctor Alex. Los estudios que se conocen y están poniendo esas fotocopias amarillas de las cuales yo te hablo, no están amarillas de ser tan antiguas, porque sí son de este siglo, y están amarillas es de tanto cargarlas, pero sí son recientes y revisan totalmente la literatura del siglo pasado, pero en serio, porque sí se interesaron en averiguar
tú acabas de decir un tema que es muy, muy complejo, que es la mentira. Hay autores diferentes que se han encargado por diferentes ángulos de demostrar científica y experimentalmente que la mentira es inherente a todos los seres humanos e incluso pueden generalizarse a través de observaciones en la naturaleza, en lo que nosotros consideramos la siguiente escala en la evolución, los animalitos. Hay un montón de demostraciones que incluso los micos mienten desde el punto de vista de interpretación humana. Los leones mienten. O sea, la naturaleza necesita mentir. ¿Adivina por qué? Porque es adaptativo. Sí. Claro que sí. A ver, un niño chiquito, ¿en qué momento aprende a mentir? Cuando ya Alexander tenía un añito y estaba molestando con una pelota en la sala y ¡pum! Se tiró un florero. Y ¡ay, Dios mío! Y lo primero que observa Alexander cuando después de romper el florero es una figura de autoridad que entra, papá, abuelo, y adivina cuál es la primera pregunta que hace la figura de autoridad en nuestra cultura. ¿Quién fue? Y entonces Alexander de un año dice, yo. ¿Y qué pasa enseguida? ¡Pum! Le pegan un guarapazo. El niño dice, oh, decir la verdad equivale a recibir un guarapazo. Y en el siguiente ensayo de aprendizaje tuyo, vuelves a romper no sé, otra cosa. Y vuelve a entrar la figura de autoridad y pregunta que quién fue. Tú lo piensas dos veces, tienes un año. Y dices, Yo no. consecuencia de decir la mentira, no le pegaron un guarapazo. O sea, mentir vale la pena. Es adaptativo. Exacto. Y lo aprendes desde el añito. O sea, hay una enormidad de comprobación científica, tanto en animales y en humanos, que la mentira es inherente a nosotros y es una herramienta adaptativa. Como todo, cuando me paso de determinados niveles ya es patológico. ¿Sí me entiendes? Ya hago daño. Cuando no miento, me friegan. Toda la literatura alrededor del moving. El moving es cuando se la montan al niño en el colegio. Todo eso tiene que ver con niveles chiquitos, infradesarrollados de mentir. ¿Cómo es cuando tú ves un hijo que se la están montando en el colegio, tú lo primero que le dices, honestamente dices, no se la dejen montar. Si tiene que responder, responda. Y eso no necesariamente es ético, moral, etcétera, pero tú tienes que darle esas herramientas adaptativas a tu hijo. Tampoco le vas a dar un arma, algo así. No vas a ser patológico, pero sí tienes un nivel donde requieres otras habilidades. Y una de las habilidades desarrolladas en nosotros, generalmente en mamíferos, humanos y mamíferos, es mentira, es elemento de manipulación, que lo primero que aprendes es a manipular o a mentir. Con el tiempo vas entendiendo los límites de mentir y vas entendiendo que es como contradictorio. Mi papá diciéndome, o sea, mi papá me casca por decir la verdad, pero cuando más adelantico me reprende por decir mentiras, entonces empieza la confusión. La confusión no se resuelve sino con límites. Bla, bla, bla. Eso está absolutamente demostrado, que los chinos mienten, los niños mienten de N manera.
un niño o una niña con determinadas características internas de vulnerabilidad, con una mamá dominante, es presionada para no decir la mentira, digo, la verdad, y se inventa que el papá la violó. Y como el juez y el psicólogo dicen, los niños siempre dicen la verdad, hay que creerles. Imagínense ese pobre papá a dónde está hace 10 años. Es ahí donde está el meollo del asunto. Doctor Alexander. Sí, ahí está el meollo del asunto y qué se debe hacer. Ustedes lo preguntaban hacia el final de ese interrogante o de esa contextualización por interrogante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues acudir a toda esa bibliografía de la que hemos hablado. Creo que es la mejor arma, seguir con las fotocopias amarillas para aquí y para allá. Porque finalmente quienes dicen, todos los niños dicen la verdad, pues se basan en prejuicios, en mitos, en sus propias creencias personales, pero realmente que tengan bibliografía que apoye a eso, pues yo no la he visto, yo no la he visto. La mejor arma que le he visto, y eso entre comillas, es atacar al pobre Richard Gardner, que es quien empezó los estudios sobre el síndrome de alienación parental, que va a ser tema de la próxima pregunta. Pero digo la mejor arma entre comillas porque se les ocurrió decir que él es un pedófilo, o era, perdón, un pedófilo. Richard Gardner fue un médico, no se sabe bien si fue psiquiatra o psicólogo, pero pues resultó haciendo estos aportes en síndrome de alienación parental que hoy en día están siendo muy investigados y documentados, y hoy en día se está encontrando que sí existe ese fenómeno en todos estos líos de familia. Pero no, las instituciones de las que hablamos, sus altos jerarcas directivos, dicen sin problema, no, pues el señor que se inventó lo del SAP o síndrome de alienación parental es un pedófilo o era un pedófilo y ya, y punto, y porque lo dicen ellos. Entonces, la mejor arma es esa, acudir a la bibliografía. Y así lo observé yo personalmente en un juicio. Imagínense que era un caso muy parecido a esto, todo el mundo dándole credibilidad al relato de la niña, ¿sí? La fiscalía, obviamente, pues, bueno, además ese es su papel, ¿no? La fiscalía, la defensoría de familia, el juzgado con ciertas preguntas que permitía la fiscalía y que no le permitía a la defensa, hasta que sale el procurador o defensor del pueblo en pleno juicio y saca un libro, así, y dicen, señores, miren este libro, La mentira de los niños, todos. ¿Cuál? Nos dio cátedra el señor, hasta a mí se los confesó, porque yo no conocía el libro. Y yo allá seria, pero yo lo escuchaba, yo, qué maravilla este señor. No, él, a ver, él nos contó de qué se trataba el libro, obviamente de forma, pues, breve, no se puede extender ahí todo el día como yo, ¿no? Eh, y lo contextualizó al caso. No, un análisis maravilloso, maravilloso. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si un procurador lleva el libro, pues nosotros llevamos 3, ¿sí? Claro. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo recientemente? Porque imagínense, si a ustedes como psicólogos clínicos les critican esto, imagínense a uno de forense, además que uno trabaja de forma privada y uno trabaja para la defensa, entonces a uno siempre le dicen, con palabritas más adornadas o menos, que la opinión de uno es comprada, ¿sí? Que como a uno le pagan, porque no, allá en los juicios a nadie más le pagan, allá todo el mundo trabaja gratis. Entonces, que como a uno le pagan, pues la opinión de uno es comprada. Pues a uno le toca llevar 6 libros, ni 1 ni 3, le toca 6. Entonces, ¿qué les suelo yo decir a los jueces? Bueno, primero que a los niños sí hay que creerles, pero para iniciar una investigación, ¿sí?
Obviamente, si yo soy mamá y una niña me dice una cosa así, mi hija, mi hijo, una cosa horrible de su papá, pues obviamente que tengo que prestarle atención. Obviamente que tengo que investigar en mi casa, prestar atención a su comportamiento, ir al colegio, bueno, poner la denuncia, porque cuando surge una cosa así, pues hay que interponer la denuncia. Pero de ahí a creer, como un caso que tuve yo, y listo, vamos a hablar de casos, una mamá con dos niños, niña y niño, perdón, de aproximadamente 4 y 5 años, esto ocurrió ya hace unos 5 años, separándose del papá de sus hijos, aún vivían en la misma casa, que era el mismo domicilio de la mamá de él, ¿sí? Y bueno, la relación era terriblemente conflictiva, la mamá de él se involucraba, y ella lo que quería era irse a vivir con su papá porque era una pareja joven, y llevarse los niños. Y entonces yo me llevo los niños y usted no se los lleva. Y entonces yo me llevo a la niña, no, ¿cómo los va a separar? Bueno, un lío de la Madonna terrible. Cuando, oh, sorpresa, resulta la niña diciendo que su abuelo, el papá de su mamá, eh, le había metido unos colores estando en el parque público, el parque donde siempre iba, en el parque de la esquina, allá. Pues el caso empezó en comisaría, allá todo el mundo le dio la credibilidad a eso, empezando por la psicóloga. eh, pero perdón, no fue la psicóloga de la comisaría, sino la psicóloga de una de estas instituciones. A esa psicóloga posteriormente la investigaron en el colegio de psicólogos. Yo tengo la sentencia, ella la sancionaron, ¿sí? O sea, ya me adelanté al final de la historia. Pero ¿qué pasó? Que la señora, la mamá, decía, no, mi papá no pudo haber hecho eso. ¿Por qué? Pues porque eso, la única vez que mi papá nos vino a visitar, llevaba meses sin visitarnos, fue el domingo XX de tal mes, de tal año, y ese día salimos al parque, porque como él nunca venía y ese día vino, yo dije, pues vamos, salgamos, que nos vamos a quedar en la casa. Entonces, ¿cómo va a suceder esto en un parque? Decía la señora. Pues ella llevó esa versión a la comisaría y allá no le creían, y cada vez que la señora llegaba a preguntar por el proceso la trataban de una forma déspota porque era la señora que no le creía a los hijos, ¿sí? Entonces ella decía, no, pues yo les creo y por eso el caso está acá para que ustedes investiguen. Yo lo que les digo es que no lo puedo creer, es porque estuvimos en un parque, no estuvimos en ningún sitio cerrado. Entonces, ¿a qué hora? Yo no entiendo mi niña por qué dice eso. O sea, yo le creo a mi niña porque es mi niña, la amo, la adoro, etcétera, y sí, o sea, se notaba que era una mamá cuidadosa de sus hijos, pero yo no entiendo es cómo puedo pasar esto en un parque. Bueno, ese proceso, miren, rodó por comisaría, por juzgado de familia, porque a la señora le quitaron los niños, se los quitaron. Entonces, eso decidió la comisaría y esa decisión tuvo que ir a ser refrendada, si la llaman refrendada, homologada, perdón, en juzgado de familia. Y en juzgado, bueno, por fin investigaron y allá fue donde decidieron que no, que se le debía devolver los niños a la mamá. Entonces, y al señor, al abuelo le archivaron el proceso, pero en fiscalía, pero igual se lo habían iniciado al abuelo. Ya estaba la denuncia, ya estaban investigando. Entonces, finalmente se resolvió todo este problema judicial y la señora querelló a la psicóloga de la institución aquella que le crea a todos los niños y terminó siendo sancionada. Y yo tengo la copia de la sanción, yo la tengo. Por si acaso este video se vuelve viral algún día y termino acá de enemiga de estos señores, yo tengo la sentencia, donde tocara, pues la puedo mostrar. Porque uno de psicólogo forense ya se acostumbró a eso, andar con sus documentos amarillos, como sean, o cafés o arrugados para arriba y para abajo. Entonces, pues, ¿qué pasó en este caso? Que les comento. A la mamá la tenían literalmente satanizada en estas instituciones simplemente porque ella decía que no podía creer cómo pudo haber sucedido esto, pero ella no decía que no le creía a la niña, sino ella lo que quería era saber cómo la niña podía decir eso y lo más probable era que no hubiera vivido ese episodio.
Entonces, fíjense que a los niños sí hay que creerles, pero para iniciar la investigación, ¿sí? Pero de ahí a creer que un adulto X puede acceder a un menor con unos colores vía vaginal en un parque público, pues eso hay que tomárselo con mayor calma y no eh, de primerazo, me perdonan el término, creerle al menor, ¿sí? Y luego de que yo les hago esa salvedad al juez bueno, sí, al niño hay que creerle a la niña, pero para iniciar la investigación, le empiezo a hablar de estudios muy interesantes que yo he conocido como el siguiente. Este es un estudio que aparece en un libro de psicología forense. El estudio tenía por objetivo evaluar si los niños de preescolar mentían o no y por qué. Obviamente en un ambiente totalmente controlado en el que se grabó desde todos los ángulos posibles este experimento y era obvio concluir que los niños estaban mintiendo. ¿Cuál fue el experimento? Pusieron a unos niños en un jardín, en un salón de un jardín infantil, repito, con cámaras por todos lados, y durante días la profesora mantuvo en la esquina, la profesora que sabía obviamente del experimento, los únicos que no sabían eran los niños, ¿sí? De preescolar, estamos hablando de aproximadamente 5 años. Ella durante una semana tuvo un florero en la esquina del salón y todos los días hablaba del florero, ¿no? Y qué maravilla de florero y lo costoso que es el florero y lo difícil que fue conseguir el florero y, mejor dicho, enalteció por completo al florero, dándole mucho valor, ¿sí? Bueno, entonces resulta que un día X llegó una persona conocida del jardín que también sabía del experimento, era la dueña, a hablar con la profesora, bla, 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 son todos X, bla, 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 y obviamente intencionalmente la rectora que llegó, que era conocida de los niños la querían, la saludaban cuando llegaban a la mañana al jardín, la rectora intencionalmente, porque sabía el experimento, dejó caer el florero. ¡Pum! ¿Sí? Entonces la profesora pues hizo el show, ¿no? ¡Ay, Dios mío, el florero! ¿Cómo? ¿Pero cómo lo dejaste caer? No sé qué. Bueno, el drama, ¿no? El drama. Obviamente todos los niños se dieron cuenta que la rectora dejó caer el florero, ¿sí? Y entonces evaluaron posteriormente a los niños acerca de si sabían quién había roto el florero. Los niños dijeron que no sabían. Aun cuando ellos habían mirado, porque así se observaba en el video, que ellos sabían quién había roto el florero, que había sido la rectora. Luego, cuando se hacen las conclusiones del estudio, pues se determinó que los niños mintieron porque ellos sí sabían, primero, y segundo, que habían mentido porque sabían que decían que esa rectora a quienes ellos querían había roto el florero, pues iba a tener una sanción, iba a ser expulsada, iba a ser despedida, ellos no la iban a volver a ver, ¿sí? Ellos se imaginaban eso. La sanción pudo haber sido, pues, reparar el florero, ¿no? Traer otro, pero los niños se imaginaron que no la iban a volver a ver. Entonces, lo curioso de este experimento es que a los niños se les confrontó. Oye, ¿tú por qué dices que no sabías quién rompió el florero si tú viste? Mira el video, tú viste. No, mire, explicaciones todas las que quieran. Pero con ese estudio se evidencia que los niños sí mienten y que no reconocen cuando mienten, a pesar de que está evidenciada su mentira en un video. Entonces, imagínense, de ahí para arriba, pues los niños pueden mentir fácilmente por este tipo de situaciones, máxime si ellos sienten que tienen que proteger a alguien, ¿sí? De este tipo de estudios le toca a uno hablar en plena audiencia y sacar su libro, amarillo, café, como sea, es la única arma. De lo contrario, siempre van a tener como refutarle a uno su conclusión.
Y con eso termino esta pregunta porque quiero decir otras cosas, pero es para la siguiente. ¿Vas a decir algo, Doc Edgar? Eh, va a quedar, va a quedar muy interesante el video, sobre todo por este personaje que entra en escena. Ese gato maravilloso que tienes, qué ojos, qué piel, se le nota el cuidado que le tienes a tu animalito y qué chévere, de verdad. No, sí, 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 o sea, hay algo que es muy interesante, que el profesor Edgar decía cómo los animales también mienten. Yo no sé si ustedes han visto este pececillo que saca de la lengua una especie de gusanito que lo tiene dentro de la boca para atraer a los otros animales y poder cazarlos. Es una Claro. especie de ¿sí? Y mira cómo la evolución le permite a él crear esto para poder subsistir. Cuando el niño se ve, un niño violentado, un poco los casos que se ven es que el agresor le dice al niño, si tú le dices, le cuentas a tu mamá, yo mato a tu mamá, yo le digo que es mentira todo y yo mato a tu mamá y le hago daño a tu papá y en fin. Y al niño cree en eso y cuando le preguntan cosas dice cualquier cantidad de mentiras para no decirle la verdad, porque tiene miedo de que le pase algo a su mamita. Y es un poco de lo que se aprovechan los agresores. Entonces, no, los niños, por eso de alguna manera, mis doctores, es mi situación un poco con estos temas, porque es a mí lo que tiene que ver con niños realmente sí me toca bastante, sobre todo no por el hecho como tal, no es que me impacte mucho lo que pasó, como tú lo decías, lo fuerte que es escuchar estos casos, sino lo más impactante es ver la inoperancia del sistema, de los sistemas, es un poco lo más impactante cuando no tienen resultados. Pero sí, la mentira está en el ser humano, es una forma adaptativa, es una forma de poder, digamos, ser consistentes con lo que el niño está protegiendo y necesario en muchos casos, y como lo decía el doctor Edgar, apoyo eso y es hasta qué punto empieza ya a tener unos límites. Mientras tanto, es totalmente adaptativo y pertenece a lo innato del ser. Mi doctor Edgar. Ok. Mi doctora, por cuestión de tiempo, yo propongo que le des un brillante cierre con la quinta pregunta, que me parece que amarra con toda la experiencia que hemos tenido. Yo intencionalmente puse ese quinto punto para ti, porque te escuché en algún momento que tú, no sé si fue la impresión mía, que tú alguna vez habías renunciado a recibir casos de violencia intrafamiliar porque son muy enredados. Aquí hay uno de esos enredos, ¿sí? Eh, lánzate, lánzate, mi doctora. Vale. Entonces, la quinta pregunta tiene que ver con el síndrome de alienación parental. ¿Sí? En sí, bueno, el doctor nos contextualiza, pero en sí la pregunta es básicamente la misma. ¿Cómo afrontar este tema del síndrome de alienación parental? Máxime cuando hay autoridades judiciales que dicen que no existe, ¿sí? Y que no existe porque no está contemplado dentro del DSM-4 ni el 5. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Bueno, lo primero es dejar claro que yo creo que a los psicólogos clínicos se les dificulta diagnosticar el síndrome porque necesitan un montón de información que no tienen, ¿sí? O sea, a un forense le queda más sencillo debido a que, chao Andrés, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, Andrés. Sigue, amigo. Bueno, yo creo que al psicólogo forense le queda más fácil diagnosticar el síndrome. ¿Por qué? Porque tiene mucha más información. Tiene todos los documentos del expediente, puede pedir entrevistar al uno, al otro, puede pedir historias clínicas,
certificados académicos, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el psicólogo clínico, la única herramienta que tiene es lo que le está comentando su consultante, ¿sí? Y sí, claro, pueden convocar a los padres de ese niño para entrevistarlos al respecto, pero acordémonos que como el clínico, pues es clínico, su interés es resolver la situación emocional alterada de ese menor, resolver o ayudarle a mejorar la sintomatología o a que desaparezca el trastorno que él diagnosticó. Entonces, de ahí a establecer si hay un fenómeno de síndrome de alienación parental en esa familia o no, pues le queda muy complicado al clínico, ¿sí? Tal vez por eso hay estas dificultades con este trastorno. Yo creo, lo reitero, le queda muy difícil, casi que imposible al clínico documentar eh, que hay un síndrome de alienación parental en una familia. Lo que sí puede decir es que vio tales síntomas en el menor, ¿sí? Que observó que el menor hace tales manifestaciones del padre con el que no convive, ¿sí? Tuve 5 sesiones con el niño y él siempre me manifestó que no quería a su papá, que no quería ni nombrarlo, que ya no está usando el apellido de él, ¿sí? Esa es una de las informaciones que ayudan al diagnóstico del SAP, pero de ahí a diagnosticarlo como tal, complicado. Les comento que este SAP quedó reconocido, digámoslo así, al menos a nivel jurídico o judicial o probatorio, como con una sentencia, por si no la conocen, que ya tiene aproximadamente 8 años, una sentencia que nació del siguiente caso. En Medellín, una señora enfermera denunció a su entonces esposo porque estaba accediendo, o sea, la palabra vulgar es violando, a su niña de aproximadamente 8 años de edad. ¿Y cómo estaba tan segura la señora? Bueno, ella dijo que estaba segura porque tenía los panties de la niña y encontró un olor muy característico que ella asociaba era al semen de su esposo, pues como lo conocía obviamente, ¿no? Pues se inició el proceso penal. El señor fue condenado en segunda instancia también, o sea, por el tribunal también. ¿Por qué? Porque tanto el juez como los magistrados de segunda instancia decían, es que está la prueba, está el semen del señor en los panties, ¿qué más prueba queremos? ¿Sí? Pues esto llegó hasta la corte porque obviamente el señor se insistía en que él era inocente. Y lo demostró, porque fue en la corte donde realmente inocente. ¿Cómo lo demostró la defensa? Bueno, primero, porque no se había tenido en cuenta una prueba y era un examen o un certificado mejor que daba cuenta de que el señor se había realizado la vasectomía antes de la época de los hechos y antes de que fuesen encontrados los panties por parte de la señora, primero. Y segundo, en este momento no me acuerdo cómo, pero se encontró que la señora era enfermera y ella tomó una muestra de semen, no me acuerdo de dónde, y la puso en los panties de la niña. ¿Con tal de qué? De lo que he repetido 1000 veces. De divorciarse, de sacar más ventaja del divorcio, de vengarse de ese desgraciado, me perdona la palabra, ese desgraciado que me puso los cuernos, bla, bla, bla. Se demostró la intención de la señora, ¿sí? Y se demostró que ella quería alejar a ese papá de esa niña. Y es ahí cuando la misma corte empieza a hablar del síndrome de alienación parental. Buenísimo. Excelente. O sea, nosotros necesitamos esa sentencia porque eso era todo. Para Sí, poder utilizar el término sí, síndrome de alienación parental, necesitábamos que una autoridad superior lo utilice, porque esa es sí, una forma de excelente. validar el fenómeno. ¿Y por qué supo la corte de ese término?
porque en el proceso llegó un psicólogo a quien hay que darle todo el crédito, si mal no estoy, está en Medellín, psicólogo forense, Leonel Valencia. Él habló dentro del proceso de síndrome de alienación parental y en su momento no fue escuchado. Adivinen por qué, porque ese no está en el DSM. No está, pero es que resulta que hay muchos fenómenos psicológicos que no están. Por ejemplo, la baja autoestima. A ver, díganme ustedes dónde está en el DSM 4, 5, el 3, el 2, la baja autoestima. ¿Dónde está? No está, pero nosotros como psicólogos sabemos que sí existe y la podemos encontrar, y la baja autoestima es determinante de muchos otros trastornos y es síntoma y bueno, en fin, ¿sí? Primero eso. Segundo, finalmente la Corte atendió a la opinión de Leonel Valencia y fue así como este señor pues fue dejado en libertad. Es una sentencia, creo que de pronto hay otra, han sido poquitas, han sido como graneaditas, digámoslo así, pero esa es la primera, donde aparece como tal el síndrome y si mal no estoy en el DSM-5, si bien no aparece el diagnóstico como tal de síndrome de alienación parental, creo que tiene otro nombre, como Sí, sí, trastorno sí, sí, de relaciones familiares, no sé qué. sí, Ese sí, no sí. sirve, ese no sirve, a ese acudimos. Claro, mencionaba eso porque ignorando, es simplemente ignorancia de nuestra parte. No conocíamos esa sentencia de la Corte, pero ya a partir de nuestro momento la instrucción cambia, porque sí podemos utilizar el término libremente y siempre nos vamos a tener otro papelito amarillo que cargar aquí, porque siempre vamos a tener que demostrar que sí podemos utilizar la terminología síndrome de alienación parental, bla, 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 y poder hablar libremente en los informes acerca del síndrome de alienación parental. Hasta este momento, hasta el día de hoy, la instrucción a mis colegas ha sido que primero, comuníquense con el paciente en términos de síndrome de alienación parental, porque hay un montón de literatura que utilizamos nosotros en términos pedagógicos para hacerle caer en cuenta a la señora o al señor o a la persona correspondiente que está pudiendo sufrir de alienación parental. Pero por otro lado, estábamos utilizando en los informes, correcto, mi doctora Nidia y doctora Elizabeth, en vez de decir tal persona, hemos podido tener indicadores, indicios, señales, síntomas de alienación parental, la cambiamos por la terminología DSM-5 que sí existe y es equivalente. Y nos quitamos, digamos, el problemita de encima en términos de que nos cuestionen, o sea, que se vayan por las ramas. En términos de cuestionar el término. Pero yo creo que es una excelente noticia porque haznos, por favor, llegar a todos nosotros esa sentencia, si eres tan amable, Claro que sí. y la miramos con mucho detenimiento y de ahí nos vamos a basar de aquí en adelante para nuestras, no solamente informes, sino nuestras participaciones en el sistema. Generalmente es ante juzgado y ante el sistema penal acusatorio, por derecho de familia o por derecho penal. ¿Listo? Pues esa sentencia es la primera buena noticia. La segunda buena noticia, ya para ir cerrando esta conferencia, es este libro. No sé si lo conocen. SAP, Síndrome de alienación parental, hijos manipulados por un cónyuge para odiar al otro. Es de José Manuel Aguilar. José Manuel Aguilar es un psicólogo español. Yo diría que es el máximo experto en estos conflictos familiares relacionados con las custodias y las visitas de un hijo. Él tiene, por ejemplo, Fray, que es un libro maravilloso, tiene algo súper práctico en la página 63. Él tiene un listado entre cómo identificar si un niño está sufriendo de abuso, es todo un listado de síntomas o indicadores, y otro listado para el SAP, ¿sí?
Es decir, yo tengo un niño y le veo unos indicadores, unos síntomas, busco si está en un listado o está en el otro. Si está en uno, es abuso o negligencia, y si está en el otro, es AP, página 63. Y en la página 72 hay otro listado muy similar, pero con respecto a abuso sexual y SAP. Entonces, nada más con este listadito de abuso sexual o SAP, tenemos cómo controvertir las opiniones de ciertos profesionales que suelen trabajar en ciertas instituciones donde siempre le creen a los niños. Y que por supuesto terminan colaborando en que no solo que una persona sea injustamente condenada, sino en que ese niño pierda esa relación familiar, porque eso es lo que nadie arregla, me perdonan la palabra, en este tipo de procesos. Cuando un niño o una niña dice, mi papá me está tocando, me está violando, me está manoseando, entran todos los funcionarios a ayudar, a investigar. La Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, Psicología, todas las IAS, todas. Pero cuando por fin se determina que ese niño no vivió esos hechos, que esos hechos no ocurrieron, que ese señor es inocente, no hay ninguna IA mirando cómo restablecen esa relación. Al contrario, cuando hablemos de casuísticas, les puedo hablar de casos, obviamente, donde señores, papás llevan años, 5, 7, 10 años en este tipo de procesos. Sí. Y esperando a que las hijas o los hijos crezcan y sean mayores de edad, a ver si se pueden desligar de esa mamá enfermiza que tienen y poder hablar con ellos y mostrarles todo el proceso, todo el expediente. Mira, mi amor, un juez encontró que yo no te hice nada, ¿no te acuerdas? Y encontrarse de frente con una niña que le dice, no, tú sí me hiciste, papá, de la alienación tan terrible en la que están sometidos y que ustedes encontrarán también en este librito. Entonces es el segundo regalo y cierro la conferencia diciendo que a ver, aquí hemos hablado casi que peyorativamente de esas instituciones, pero es porque tenemos fundamento para eso y porque así como ellos tienen instituciones donde su nombre como tal le creemos a los niños, ¿qué tal que nosotros creáramos una institución que se llamara No le creemos a los niños? Es lo mismo, a ver, ¿qué credibilidad podríamos tener como profesionales si montamos un negocio? Aquí no le creemos a los niños, por favor, no, aquí estudiamos lo que dicen los niños. Y acá investigamos qué es lo que hay que hacer, tomar cada caso, examinarlo con objetividad, ¿sí? Y en el caso de los clínicos, tratando siempre de encontrar el bienestar de su paciente. Y en el caso de los forenses, revisando todos los documentos disponibles para dar una opinión pericial a un juez y que él vea si la toma o no la toma, porque nosotros tampoco tenemos la verdad revelada. Ese es nuestro papel, punto. Y con eso he terminado este tema de las conferencias, colegas. Muchas gracias por su atención. Un aplauso para la doctora Alexandra. Gracias a ti, excelente. Muchísimas gracias, mi doctora Alexandra. Realmente nos ha llevado durante tres enviones. Por nada. No creí que fuera tan extenso el tema y obviamente que en este momento nos quedamos corticos. Obviamente hay mucho, es un universo enorme, empezando por la casuística, es impresionante. Noticias, novedades, actualizaciones, nos diste todo. De veras que quedo profundamente agradecido y yo creo que es el sentir de mis colegas. Actualizados perfectamente y no, muchas gracias, mi doctor. Felicitaciones. Gracias, no, con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, quedamos esperando tu libro, doctora. Vale, la sentencia, esa sí la tengo digital, ¿listo? El libro. No, el que vas a escribir. Ah, Sí, obviamente. Imagínate lo valioso que sería tener eso por escrito. Uy, no, eso sería un tesoro. Solamente casuística.
Sí. Imagínate No, que toda esta conferencia se puede escribir y te ayudamos a claro, lo que podamos. Yo claro. por lo menos me encargo de la ortografía, si quieres. Dale cositas por ahí, Me definitivamente. encantaría, además que me gusta escribir, pero Hazlo. tiempo, no, ay, pues no sé cuándo será. Yo no tengo tiempo, pero de nada, les cuento. Pero No, sí, tienes tiempo. Mientras tengas vida, tienes tiempo porque el tiempo es vida. Ay, otra vez empezó a hacernos pensar Ajá. de Buda que nos martiriza la mente, por Dios. Colegas, ¿cuál es la propuesta para la siguiente charla? ¿Le entramos a un tema nuevo de la lista que tenemos? ¿Me recuerdan cuál es la propuesta? a mí me encantaría empezar con lo de la doctora Isabel, pero preciso se nos fue, pero me encantaría. Lo de psicología transpersonal, Sería muy chévere. que sí, sería fantástico porque tendríamos a Gustavito y a Isabel, pues, enseñándonos y trabajando la charlita. Déjenme, yo me pongo de acuerdo con Gustavito y con Isabel, y yo creo que Isabel sí se le apunta al asunto. Sí, Ese Genial. sería el planteamiento. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, de Perfecto. acuerdo. Perfecto. Un abrazo a todos y que sigamos cuidándonos. Dios los guíe. Muchas Nos gracias. vemos. Chao, chao. Un Gracias. saludo a todos. Gracias, Doc Chao. Alexandra. Gracias a todos. Esta vez, Yanira, Todo. no Ah. nos dijiste. Perfecto, sí. perfecto. Está muy bien recuperándose. Muchísimas gracias por preguntar. Un abrazo. Gracias. Se cuidan todos, por favor. Un Gracias. abrazo. Bueno, Chao. se cuidan, chao.